Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. En la mañana del lunes 21, esta noticia del cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell sacudió al mundo, la muerte del Papa Francisco. La noticia generó conmoción mundial, pero en Buenos Aires hubo dos barrios que se vieron particularmente conmovidos, Barracas y Flores. Era un 21 de septiembre, el día de la primavera. Él se estaba por tomar el tren para ir al picnic, tenía 16, 17 años y les dice a los amigos que quería entrar un rato a la iglesia a rezar. Se acerca a ese confesionario y dicen que ahí él sintió el llamado de Dios y a partir de ahí decidió dedicar su vida al sacerdocio. Queda como que acá arranca toda su vida con la iglesia, digamos, su decisión. Dice que ese es el confesionario donde tuvo esa revelación, por eso ahora naturalmente se armó como un santuario que la gente eligió y viene y le pone velas y rezaba, primero por su salud y ahora por su descanso. Estamos en el barrio de Flores. En este lugar nació y creció Jorge Bergoglio. En un radio de 10 cuadras está la casa donde vivió, el colegio al que asistió y la parroquia donde dio misa por primera vez. En esta plaza, por ejemplo, jugaba a la pelota con sus amigos, como lo recuerda esta placa. Eran tardes de juegos y después de Eso fue cuando él fue papa, 19 de marzo del 2003. El barrio de Flores fue creciendo mucho cuando vivía el Papa acá. Era un barrio, esto era más la periferia, era un barrio de casas bajas, muy tranquilo. Bueno, a partir de los años fue creciendo, ahora es una locura de edificios, de tránsito, está muy, muy poblado. ¿Sienten orgullo como que el Papa haya salido de esta zona? Sí, re. La verdad que creo que uno lo dimensiona más a posteriori, ¿no? Lamentablemente, siempre pasa. Y esto de los homenajes hay que darlos en vida, dicen. Y hasta esto en algún punto lo siento, no ingrato, o sea, nunca es tarde, pero cuánto mejor si hubiera sido en vida, captar realmente la verdadera dimensión. Sí que para mí es un orgullo que haber ido al colegio donde él hizo el jardín de infantes, también siento un orgullo por el Colegio de la Misericordia, por el barrio. Mi señora también en el mismo colegio. Así que sí que es un orgullo para nosotros. Yo me dedico al arte de connotación religiosa y cuando lo eligen a el Papa digo, bueno, le voy a hacer un homenaje desde el barrio, un gesto de cariño. Lo representé a él rezando, que es el cuadro que se ve aquí, rezando junto a esta basílica. Las vueltas, los caminos de Dios hicieron que él le lleven una foto del cuadro y una carta mía. Cuando vio el cuadro se emocionó, se sentó y me respondió de puño y letra una carta que me llegó a mi casa por correo. Estaba dentro de un sobre blanco que lo pone la nunciatura, porque todas las cartas llegan a las nunciaturas de los países. Y ahí lo meten y lo mandan por correo. Y era un papel blanco así que decía Vaticano. Y adentro había un sobrecito chiquitito, decía remitente Papa Francisco, Casa Santa Marta. Escrito por él, el sobre también. Y del otro lado la dirección de mi casa. Bueno, eso habla, ¿no? Claramente, de lo que fue Bergoglio. Dice, le agradezco el retrato alegórico, la felicito por su capacidad artística, le pido que la Virgen Santa la cuide, le pido que rece y haga rezar por mí. Cordialmente, Francisco. La Basílica de San José fue un lugar fundacional para el Papa Francisco, pero también fue importante la parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé, ubicada en la Villa 2124. Los que conocieron a Bergoglio destacan que, a pesar de escalar en su lugar de importancia en la iglesia,
nunca dejó de lado los barrios más desfavorecidos de Buenos Aires. La 2124 es la villa más grande de Buenos Aires. Es un lugar que siempre lo vio volver y en el que estuvo presente en varias oportunidades. No, él no fue porque tenía un papá. Para mí, Jorge era un padre. Yo a Toto le digo, che, padre, mirá, pasa esto. Che, Jesús, que hoy es el nuevo cura que nos acompaña, padre, falta esto, necesitamos esto es así, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Cuándo? Con él era lo mismo. Era como esa conexión de padre, mirá, qué bueno, sí, desde su palabra, desde verlo caminar normalmente por el barrio, o sea, como cualquier otro habitante terrenal. Y bueno, hemos tenido actividades en Exploradores con él, después, bueno, ha bendecido la parroquia con su nombre, Virgen de los Milagros de Cacupé, ha bendecido nuestro centro de formación profesional Padre Daniel de la Sierra, que también lo van a ver, hizo el lavatorio de los pies cuando se inaugura el Centro Hogar San Alberto Hurtado, dejó como muchas marcas como para seguir el laburo que ya estaba comenzado, digamos. Este es el primer centro barrial, acá nace el Hogar de Cristo en el 2008 y bueno, en este lugar recibimos personas que están en situación de calle, con consumo problemático y nace en un Jueves Santo del 2008 con un lavatorio de pies a los pibes, al grupo de pibes que estaba en ese momento. Francisco en ese momento no era Francisco, era el arzobispo de Buenos Aires y siempre tuvo muchísima vinculación con los barrios populares. Entonces fue quien se encargó de... Esto empieza muy a pulmón. Si bien ahora está el Hogar de Cristo en todo el país, pero era muy, muy a pulmón. Y él fue el que empezó a acompañar todo esto, que empezó a fogonear de algún modo para que hoy seamos quienes somos como organización. Creo que como acto simbólico, recibir a una persona, lavarle los pies y besar los pies de alguien, independientemente de quién sea esa persona, es una de las cosas de mayor humildad que puede haber. Digo, no me importa si venís caminando, si te bañaste, no te bañaste, digo, no importa. En ese momento Bergoglio era el arzobispo y como representante de la iglesia tenía un lugar de poder y a él no le importó. O sea, simplemente es recibir la vida del otro y hacerle sentir que su vida es muy importante y muy valiosa. Creo que fue un revolucionario que vino a romper con un montón de cosas. Bueno, la iglesia no hay cosa más estructurada que la iglesia. Y él vino a poner en evidencia cuáles son las verdaderas necesidades. Esto de una iglesia pobre para los pobres o una iglesia en salida, el ir a buscar al otro, recibir al otro, no quedarse enclaustrado en el propio lugar, digo. En ese sentido creo que movió un montón. No sé si, ojalá que se mantenga esta visión y que se siga profundizando. Creo que va a ser todo un desafío de acá en más. Pero bueno, en ese sentido creo que le dio visibilidad a un montón de problemáticas que por ahí se habían perdido de vista, a nivel iglesia, digo. Bueno, esta es la parroquia que Francisco visitaba mucho, ha celebrado misas acá mismo. Desde acá también le hablaba a los docentes
de la escuela pública, 3 exalumnos de la escuela pública, quería mucho la escuela pública. Acá está cuando esta parroquia, que ya existía desde 1976, hubo un pequeño cambio de nombre, pasó de llamarse Nuestra Señora de Cacupé a llamarse Virgen de los Milagros de Cacupé, a tono con el nombre del Santuario Nacional de Paraguay, y eso lo bautizó Bergoglio. Históricamente los arzobispos de Buenos Aires y la iglesia de la villa no tenían tanta cercanía, había visto cortocircuitos en la época de la muerte del padre Mujica, la dictadura, la posición de la iglesia ante esa cuestión. Y el cardenal Bergoglio fue rompiendo esa distancia, se fue acercando. Y venía mucho acá a la Villa 21, todos los 8 de diciembre, durante muchos años celebraba la misa acá ante una multitud, pero después venía varias otras veces en el año a temas más puntuales, un encuentro anual con los docentes, la bendición de la Escuela de Oficios o del Hogar de Cristo para los pibes de recuperación de drogas, o la piedra fundamental del secundario, o tantas otras ocasiones cuando hicimos el traslado de los restos del padre Daniel de la Sierra, que era un compañero de Mujica, que después de morir trasladamos los restos acá. Él había fundado la parroquia Cacupé, así que bueno, mucha cercanía y siempre con sencillez. El día que me nombraron papa, estábamos viendo esas 2 o 3 de la tarde, no me acuerdo, la televisión. Esa época era todo más chico para nosotros, entonces la sala de profesores del colegio secundario era la misma, el nuevo comedor donde comíamos locura, la casa parroquial. Y entonces, de golpe, algunos de los pibes te estaban mirando, tendrían, bueno, ahí, y yo pasando, de golpe vimos humo blanco, nos quedamos sentados, bueno, al poco tiempo eran un montonazo apretujados frente al televisor, y no lo pudimos creer cuando eligió nombrar a Bergoglio, y fue una explosión de emoción al poco tiempo, como si fuese que cuando sale Argentina campeón, que van al obelisco, bueno, en este caso la gente naturalmente venía a la parroquia a celebrar la elección del Papa y a emocionarse y abrazarse, y traían la foto que tenían con él cuando había venido en un bautismo, una comunión, etc. ¿Te hubiera gustado que hubiera venido como Papa Argentina? Sí, y tampoco me molesta que no haya venido. La realidad es que todo lo que tuvo y pudo hacer, creo que lo hizo acá. Caminó todo lo que pudo, no me vas a decir que fue un chabón que se la pasó cerrado en la catedral, porque no fue así. Los barrios que los caminó, supo charlar con su gente, supo tratar con su gente, supo moverse en Argentina. Y capaz si no pasó por acá fue porque hay mucho mundo para recorrer en tan poco tiempo. El mundo sufrió, sufre y seguramente seguirá sufriendo un montón de cosas que capaz él en su mente como diciendo, no sé si voy a arreglar el mundo, pero al menos quiero tocarlo, ¿viste? Como las guerras que están pasando, las hambrunas que están pasando, ¿viste? Capaz la gente necesita, capaz la gente lo que quería ver es, bueno, sí, ¿cuánto necesitas para terminar la guerra? Bueno, sí, ¿cuánto para terminar el hambre en África? Y no es visto así, ¿viste? ¿Querés terminar con la guerra? Y es una situación de humanos. ¿Querés terminar con el hambre? Y es una situación humana. Hay que tocarse el corazón, hay que tocarse la cabeza, hay que mover las manos. En un momento, en una de sus charlas, él dice, cabeza, corazón y manos. Y si los políticos que hoy en día tienen ese poder no están usando la cabeza, no están usando el corazón y no están usando las manos, ¿él qué puede hacer? En estos últimos días estuve escuchando como que siempre lo tironeaban de un lado o del otro, ¿no? Y sin embargo, él siempre puso bien de manifiesto cuál era su formación política, o sea, no renegar de eso. Y la verdad que tristeza, me hubiera gustado. Entiendo que sintió que no estaban las condiciones dadas para que venga. Me hubiera encantado, sí, a todos nos hubiera gustado que venga.
Me puso muy triste. Si bien yo soy católica porque mis viejos me bautizaron de bebé, pero tampoco es que soy muy practicante. Mi práctica católica pasa por esto, por estar en Cacupé. Pero me puso muy triste y sentí que el mundo era un poco más peor a partir de esa pérdida. Qué sé yo, no se puede hacer una lectura aislada del rumbo que va tomando ideológicamente el mundo. Entonces decís, mal, mal. Sí, me puso muy triste. Que fue una locura y que me pareció que necesitábamos algo así como irreverente, digamos, viste, que el argentino le suele decir como, bueno, el argentino es irreverente, tiene respuesta para todo, sabe pisar, y sí, y así fue, supo pisar, supo decir lo que pensaba, lo supo transmitir con total paz y con total amor, sin ser ofensivo, sin la puteada directa, o sea, supo dar la palabra de forma muy pacífica y para darse a entender a absolutamente todo el mundo. Para mí, lo que puede tal vez resumir la enseñanza de Francisco es lo que él decía en las misas en Plaza Constitución, cuyo lema era una sociedad sin esclavos ni excluidos. Entonces, el amor hacia los descartados, ¿no? La inclusión de aquellos que el mundo olvida y descarta. Siento que él llevó nuestros barrios en general al mundo, ¿viste? Porque cuando él habla nosotros nos sentimos muy representados en el laburo que hacemos el día a día. Tanto nosotros desde las infancias como mis compañeros, no sé, en Niños de Belén, en el Centro Barrial San Alberto Hurtado, como en el Negro Manuel, como en las 3T, que son todos espacios del Hogar de Cristo, como de Casita Libertad, que se encarga de las personas que están en situación de cárcel o están saliendo de ella. Son espacios que nos representan toda su palabra, ¿viste? Como nosotros estamos acá, en el cuerpo a cuerpo, y él lo representaba a la diaria explicándole al mundo, el laburo es por acá, muchachos y muchachas. No hay otro, o sea, yo no te puedo llamar por teléfono y decir lo que tenés que hacer, es el cuerpo a cuerpo. Con el Papa eso cambió porque ya siendo arzobispo fue tan familiar que cuando lo eligieron Papa decían, tenemos ahora el Papa de la Villa. Y sí, se apropió.